Saludos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba y Barra. Ecuador, Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana de la Cuando llega un martesino consentida internacional, orgullosamente hispana, ecuatoriana. Nadie quiere estar fuera de su país, nadie quiere estar fuera de su patria, lejos de su familia, lejos de su casa, de el tener que llegar a otro país a pagar arriendo, porque pues gracias a Dios nosotros, como ustedes la mayoría saben, Venezuela es un país muy rico. Nosotros cometimos un error, que fue creer en el socialismo. Bueno, nosotros en realidad ni siquiera, mis papás, porque yo lo que tengo son 29 años y nosotros tenemos el socialismo 20 años. Y tristemente veníamos acostumbrados a un estilo de vida muy bueno, donde nuestros papás nos podían comprar lo que gracias a Dios se pudiera y quisiéramos, ¿sí? Ahora es duro ver cómo la mayoría de los jóvenes, porque somos nosotros los que ahora, después de que nuestros papás hicieron esto y vendieron su voto y vendieron sus palabras y vendieron su honor, entonces yo de verdad les recomiendo que piensen muy bien la cosa que van a hacer. Piensen si en realidad quieren el socialismo, si quieren que su país sea la próxima Venezuela de Latinoamérica. Recuerden que nosotros estamos regados por el mundo y espero... Son de América, transmite La Consentida, TV Internacional. ¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo mis años? Comparto mis triunfos y también mis fracasos. Los que me aman de forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás, porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección, en quien puedo confiar si me siento mal, porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido, siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. De
forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estará. Esos son ustedes, mis queridos papás, porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección, en quien puedo confiar si me siento mal, porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido, siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Los amo de corazón. Corazón de América transmite La Consentida, TV Internacional. Este es el espacio donde la diversidad de ideas y opiniones se encuentran. Aquí, en este rincón de la radio, invitamos a pensadores, creadores, soñadores y hacedores de todos los ámbitos de la vida a compartir sus pensamientos y experiencias. Desde la política hasta la poesía, desde la ciencia hasta la espiritualidad, exploramos todos los temas bajo el sol y más allá. Así que sintonicen, relájense y prepárense para sumergirse en un mar de conversaciones fascinantes en Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardito, ¿cómo estás? Bienvenido a la programación de los martes. En este momento estamos bien con el sonido, perfecto. Gracias por el comprendido a través de la programación de todos los días martes en esta noche. Adelante, Eduardito. A ver, ¿qué pasó? No le escucho, Eduardito. Vamos a ver si tenemos el sonido con usted. La Consentida, con Marco Vinicio, Mr. Ruge, está presentando Puntual Deportivo en la cancha de La Consentida. Rúgeme, Mr. Rúgeme. Échame la
que siempre te prometí. Échame la culpa. Estamos ahí bien, por favor. Me indica, 20. Oye, buenas noches, Mosita. Estamos ya con usted, por favor, probamos micrófono. Marquito, buenas noches. Eduardito, buenas noches. Creo que tuvimos alguna dificultad con el Sí, enlace, algún no problema podíamos pasó. ingresar. Parece que, como ven, la competencia es esa, uno especialmente parece eso, ¿no? La competencia. Quieren meterse en el ambiente que estamos. Ya tenemos al ingeniero Carlos Carpio, también COA, que está con nosotros. La mejor de las bienvenidas. Buenas noches, por favor. Ahí está, Mosita. Inicie, por favor. Buenas noches. Gracias. Gracias, Marquito, por la acogida, como siempre, como cada martes de nuestro programa por Radio La Consentida Internacional. Es un gusto para nosotros siempre poder presentar las cosas buenas, las cosas positivas de nuestra querida institución, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y de manera especial de nuestra querida facultad, la Facultad de Recursos Naturales. Saludamos también a Fernando, quien nos está acompañando, y a Carlitos ya lo vamos a presentar, y obviamente a nuestro querido Eduardito Muñoz. Buenas noches de mi parte, Mosita, Marco Vinicio, Eduardito, Carlitos, qué gusto tenerles esta noche, qué gusto compartir con ustedes esta noche. Vamos a informarnos, vamos a aprender mucho, y Carlitos le vamos a sacar el jugo textualmente. Bienvenido, Carlitos. Eduardito, no sé si es que estamos por ahí para que salude. Buenas noches. No le escucho, Eduardito. Vamos a ver si tenemos el sonido con usted. Adelante, Mosita. Siga. Ok. Bueno, hasta que Eduardito solucione los inconvenientes de audio, vamos a continuar. Voy a, bueno, como les había mencionado, hoy tenemos un profesional de gran valía con nosotros. Damos... Marquito, ¿se nos puso música por ahí? No, para nada. Para nada. Realmente la competencia nos está jugando Sí, chueco parece el día que de nos hoy. están queriendo sondear. Nos están hackeando. Están claros, sí, piratas. El Caribe. Los piratas están por ahí. Veamos qué está pasando. Seguimos. A ver, vamos a ver cómo estamos. Creo que por ahí estamos ya. Sí, listo. sí. Buenas noches a nuestra distinguida audiencia de Radio La Consentida Internacional. Es un verdadero privilegio tener con nosotros a un distinguido profesional en el campo de la sanidad vegetal, la ecología y el control de plagas invasivas. Hoy nos sumergiremos en una fascinante conversación sobre la salud de nuestras plantas, la importancia de preservar la biodiversidad y los desafíos que enfrentamos con las plagas invasivas que amenazan nuestros ecosistemas. Nos acompaña, como les había dicho, un gran profesional, cuya dedicación y experiencia en estos campos son una fuente invaluable de conocimiento y visión. Estamos emocionados de aprender de sus investigaciones, perspectivas y soluciones innovadoras para abordar estos desafíos. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Carpio. Él es máster en Ciencias Agropecuarias con mención en Sanidad Vegetal por la Universidad de Chile, licenciado en Biología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e ingeniero agropecuario por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ha realizado investigaciones en ecología de escarabajos peloteros y plagas invasivas con el grupo PUCE y RD, en manejo integrado de plagas dentro del proyecto Innova, Chile, en manejo integrado de plagas dentro del proyecto, como les había mencionado, en Chile. Actualmente es investigador del Grupo de Desarrollo de Tecnologías para la Reducción y Racionalización de Agroquímicos, el Grupo GDTerra, en SPOCH, docente de las cátedras de Sanidad Vegetal y Entomología, así como de Manejo Integrado de Plagas en la Facultad de Recursos Naturales. Ha participado en proyectos como investigador y como coordinador de los mismos. Además, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Biología. Es un gusto poder presentarles al máster Carlos Carpio. Carlitos, bienvenido. Por favor, ayúdanos con unas palabritas para nuestro público.
el saludo. Carlitos, no sé si nos buenas escuchas. noches con todos. Muchas gracias por... Sí, sí escucho, ¿no? Sí, No, sí, sí. no sé si... Te escuchamos, pueden Carlitos. Sí, Carlitos, te escuchar? escuchamos. ¿Me Perfectamente, pueden Carlitos. escuchar? Correcto. Perfectamente, Buenas noches Carlitos. con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y espero que los conocimientos compartidos esta noche sean de interés para las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Carlitos. Buenas noches con usted, con Moncita, con Fernando, con nuestro querido Marco Vinicio. Tenemos a Mr. Ruge. Estamos aquí para precisamente hablar de control biológico conservativo, en lo que es una de las especialidades de nuestro compañero Carlitos Carpio. Si ustedes me permiten iniciar el diálogo, entonces, para demandar de Carlitos lo siguiente. ¿Qué es el control biológico? En términos generales, Carlitos, para ir entrando. Carlitos, no sé si nos escuchas. En control biológico, lo que buscamos es utilizar organismos vivos para controlar a otros organismos vivos, ¿sí? Podemos utilizar microorganismos, que es lo que hacemos cuando trabajamos con entomopatógenos. Los entomopatógenos son microorganismos que enferman a los insectos. En esta categoría tenemos hongos como Beauveria, por ejemplo, o bacterias como Trichoderma. Tenemos otros microorganismos que nos ayudan a controlar a patógenos de las plantas. Es el caso de Trichoderma, por ejemplo, que utilizamos para controlar patógenos que atacan a las plantas y que están presentes en el suelo. Podemos utilizar también invertebrados. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con las mariquitas? ¿Sí? Estas nos van a servir para controlar a otros invertebrados. Estas mariquitas fueron utilizadas desde 1700 en Francia. Se los utilizaba en viñedos para controlar a los pulgones que atacaban a las plantas. Otra manera de control biológico, desde hace más de 10 años tenemos una plaga invasora. Esta es el caracol africano, ¿sí? Que fue introducido cuando se quiso hacer la producción de baba de caracol. El negocio no funcionó y los caracoles fueron liberados y esto se convirtió en una grave plaga que atacó primero el área silvestre y el área de producción. Actualmente, uno de los métodos de control consiste en utilizar pájaros para controlar esta plaga. Ese es otro tipo de control biológico. Dentro del control biológico, tenemos 3 tipos de control. Podemos hablar del control biológico clásico, ¿sí? Este fue pensado originalmente para controlar plagas invasoras. Una plaga invasora es aquella que no está presente en un lugar. Es una especie que viene de otro lugar, diferente al de su origen. Estas especies invasoras, ¿por qué son tan complicadas o por qué nos pueden dar tantos dolores de cabeza? En primer lugar, porque son especies muy competitivas, ¿sí? Aquí se cumple algo que se conoce la regla del 10%. ¿A qué me refiero? Todo lo que pueda salir de un lugar, solamente lo hace un 10%. Luego, de todo esto que pudo salir, solo un 10% llega a otro lugar. Y de ese porcentaje que llega a otro lugar, solo un 10% se puede establecer. Entonces, como pueden ver, comenzamos con un rango o una cantidad grande y después poco a poco se va reduciendo. Y los que llegan a establecerse en otro lugar son especies realmente muy competitivas. Luego, cuando estas especies que son muy competitivas llegan a establecerse a otro lugar
diferente al de su origen, resulta que como son nuevos en el barrio, ¿sí? No tienen enemigos naturales, no tienen depredadores, ni tienen patógenos que los enfermen. Entonces, hasta que llegue a establecerse un equilibrio, ¿sí? Estas especies invasoras pueden multiplicarse en grandes cantidades. Y ahí es el caso cuando estas especies invasoras pueden convertirse en plagas. En cultivos agrícolas, las principales plagas que hemos tenido en los últimos años son especies invasoras. Así podemos hablar, por ejemplo, en papa, el caso de las polillas de la papa, Tesia solanívora, Simetrisquema tangolias. Tenemos el caso de que actualmente está también afectando a la papa, la paratriosa que transmite un fitoplasma que está causando la punta morada. Esta también es una especie invasora. En el caso del eucalipto tenemos un defoliador, un escarabajo, que viene a ser Gonipterus. Este fue introducido en 2016. Estas especies invasoras, a más de tener las ventajas que les había hablado, de que son muy competitivas y que al principio cuando llegan, al no tener enemigos naturales, pueden multiplicarse muy rápidamente, estas especies invasoras no son conocidas por los productores. Entonces, los métodos de control son escasos en algunas circunstancias o no son lo suficientemente efectivos. Entonces, esto causa que estas especies invasoras produzcan muchos daños económicos, muchas pérdidas a los productores. Entonces, el control biológico clásico lo que trata es de controlar a estas especies, ¿sí? Pero el control biológico clásico se basa en estudiar estas especies invasoras en su lugar de origen y tratar de conocer enemigos naturales en su lugar de origen, ¿ya? Potenciales enemigos naturales. Y luego vamos reduciendo, porque lo que tratamos de encontrar son enemigos naturales que sean muy específicos para la plaga que tratamos. Estos estudios pueden ser muy largos y pueden ser muy costosos, ¿sí? Porque si nos equivocamos, el problema, la solución puede ser más grave que el problema que tratábamos de solucionar. Una vez que nosotros hacemos la introducción del enemigo natural, esta introducción es irreversible, ¿sí? No es que podemos decir, ups, me equivoqué, lo regresamos. No podemos hacer eso. Entonces, como les decía, estos estudios son muy largos, pueden durar más de 10 años y pueden ser muy costosos. Este tipo de estudios lo hacen únicamente los estados, instituciones, en nuestro caso, como el Ministerio de Agricultura o el INEAP. Esta es una de las razones por las que control biológico clásico cada vez se lo trata de hacer menos, ¿sí? Por los riesgos y el costo que encarga. La segunda categoría de control biológico es el control biológico aumentativo, en donde nosotros trabajamos con especies cosmopolitas que se encuentran conocidas y ampliamente distribuidas en el mundo. Es el caso de la crianza de hongos como Beauveria, Metarrhizum, Phacelomices, el cultivo de bacterias como Bacillus, como Agrobacterium. Tenemos el cultivo de la crianza de nemátodos, la crianza de parasitoides, la crianza de invertebrados como las cochinillas, como las mariquitas. Entonces, lo que hacemos en este caso, en laboratorio las criamos y luego hacemos liberaciones en campo. Ese es el control biológico aumentativo. Y la última línea de control biológico
que es la que se trata de aplicar actualmente y la que estamos investigando, es el control biológico conservativo, en donde lo que tratamos es de aprovechar lo que existe en la naturaleza, darle las condiciones adecuadas para que estos individuos benéficos trabajen para nosotros. Eduardito, ¿no se le escucha? Sí, está sin audio, Eduardito. Mientras tanto, Carlitos, una pregunta. Tú hablabas hace un momento de las especies que podrían haber sido o que trataron de meter en nuestro ambiente para, por ejemplo, el caracol, decías tú, el africano, que tenemos ahora como plaga y que está como una especie invasora. Carlitos, mi pregunta es, ¿cómo estamos combatiendo? ¿Tú sabes tal vez cómo estamos combatiendo a este caracol? ¿Cómo ahora se está haciendo justamente el estudio, o bueno, no sé bajo qué estudio se hizo, y cómo estamos contrarrestando esta especie invasora? Correcto. Gracias, Fernando. A ver, primero creo que es importante conocer un poco antecedentes. Esta plaga, esta especie invasora, en 1960, esta plaga, este caracol, comenzó a causar bastantes pérdidas. Se demoraron 10 años en controlar. Decía, esta especie invasora fue traída pensando que se podía utilizar para la producción de baba de caracol. Lamentablemente, no llegaron a los niveles, a producir la cantidad que se necesitaba para exportar, ¿sí? Entonces, el negocio se cayó y las granjas que se habían montado en ese momento optaron por liberar los individuos, ¿sí? Y esta especie que se llama Acanthina fulica comenzó a invadir. Primeramente fue un problema en área silvestre. Entonces, en ese momento no le pararon mucha atención. Hubo un Malacoles que hizo una publicación un poco haciendo la denuncia de que esta especie estaba presente y de que podía causar graves problemas. Esta persona es Modesto Correoso, un profesor cubano que estaba trabajando en los 90 con la ESPE en ese entonces, actualmente la Universidad de las Fuerzas Armadas. En 1996 hizo su publicación. Lamentablemente, como la afectación se observaba únicamente en área silvestre, no le prestaron atención. Fue en 2013 cuando esta especie comienza a atacar especies cultivos de importancia económica, como el arroz. En este momento, las autoridades comienzan a prestar atención con respecto a esta plaga. El Ministerio de Agricultura y el Agrocalidad comienza. Al principio, en esos años, 2010, 2013, era bastante impactante. Uno caminaba por la costa y había momentos en que caminaba por la cantidad de caracoles que uno iba pisando en ese momento. Entonces, imagínense, en estos individuos en el área silvestre atacaban los brotes, ¿sí? Entonces, era bastante grave. Y es por eso, como se llama, que este individuo que era bastante voraz, cuando comienza a atacar a rosales, comienza a causar graves problemas económicos. Uno de los métodos que se utiliza para controlar es utilizar trampas, ¿sí? Hay un tipo de trampa que se llama trampa de caída, que consiste, en entomología lo utilizamos, por ejemplo, son unos vasos que los enterramos, la boca del vaso queda al ras del suelo y colocamos aquí agua con jabón. Y esto va a servir para colectar individuos o insectos caminadores, ¿ya? En este caso utilizaron algo similar, pero a más escala. En vez de utilizar los vasos plásticos, utilizaron baldes. Y en el balde colocaban melaza,
un poco de melaza. Entonces los individuos eran atraídos justamente por el fermento producido por la melaza. Ese es un método de control, pero en arrozales, otro método que utilizaron y que resultó bastante efectivo es colocar lugares, o sea, mediante la colocación de estacas o troncos grandes, tensaron alambres para permitir que los pájaros se posen en este lugar. Entonces, aquí están haciendo una especie de control biológico en donde dan las facilidades para que los pájaros estén en la parte superior de los arrozales y estos sean los que se encarguen del control de los caracoles. ¿Sí? Entonces, sé que esto han implementado hace más de 5 años y está funcionando bastante bien. Qué genial. Los dos tipos de control, tanto la trampa de caída con melaza como la cuestión de la ayuda de los pájaros. La ventaja de esto de los pájaros es que únicamente se hace un gasto inicial, ¿sí? En colocar los postes y en nosotros. Este sería una especie de control biológico conservativo en donde hacemos una ingeniería de ecosistema justamente para permitir que la biodiversidad trabaje a nuestro favor. ¿Y qué tan costoso, Carlitos, resultan estos procesos, tanto el de la melaza como el de los postes? El de los postes nos dices desde una sola inversión, pero ¿y el de la melaza? ¿Cuál sería el más utilizado o el que debería utilizarse de mejor manera? Y a mí me preocupan los pájaros también, Carlitos, ¿no? Porque como es una especie nueva, no sé si es que trae enfermedades, trae cosas que de pronto los pájaros, es decir, está bien el control biológico que tú dices, sin embargo, no existe la posibilidad de que de pronto esto sea dañino para ellos también, no sé, complementando la pregunta de la Monsita. Ya, a ver, vamos por partes. El control con melaza, la ventaja es que no tiene ningún problema con el ambiente, ¿sí? Y esto funciona como un cebo. Entonces, va a tener un cierto costo, pero las pérdidas causadas son mucho mayores. Entonces, a la final compensa el costo. Costo-beneficio ahí, ¿no? Exactamente. Ahora, la segunda opción, este control biológico conservativo, la ventaja es que yo hago un gasto al inicio, ¿sí? En la implementación de los postes y el alambrado, pero después me olvido, ¿sí? Solamente tendría que hacer tal vez un mantenimiento o ver que el poste esté bien y el momento en que comience a ver deterioro, reemplazarlo. Pero no tengo que estar preocupado de estar reemplazando la melaza cada cierto tiempo, ¿sí? Solamente es un gasto al inicio y después me preocupo. Con respecto a tu preocupación, Fernando, a ver, estos caracoles son un problema para los humanos, porque en algún momento ustedes tal vez habrán escuchado acerca del escargot, ¿sí? Que es un caracol que se lo cría y en Francia se lo utiliza para alimentación y es, como se llama, bastante cotizado. Entonces, en algún momento alguien dijo, utilicemos este caracol también como alimento. Alimento para nosotros. El problema es que estos caracoles sí tienen unos microorganismos que pueden ser un problema para salud pública en humanos, ¿ya? Y en animales también pueden ser un problema porque pueden llegar al animal y después, de manera indirecta, al humano, ¿ya? Pero con los pájaros no se ha visto ningún problema. Los pájaros de manera natural utilizan a estos individuos como parte de su dieta. Entonces, los microorganismos que están presentes aquí no se ha visto que causen una afectación en el grupo de las aves. Perfecto. Perdón, sigue, Fer. Una pregunta. Este control biológico que
estamos, como este ejemplo, más bien que estamos intentando ilustrar. También se me viene algo a la mente y digo, si ponemos algo como esto, es decir, los postes, y es como que le damos una bienvenida, ¿no? Le damos un mezanine para que estén los pájaros listos para alimentarse. ¿Los pájaros no se alimentan también de plantas como el arroz y eso? ¿No es también contraproducente ahí? No, en este caso, para este cultivo, no. Perfecto, Fernando, justamente. Las soluciones tienen que ser sitio específico, ¿sí? Las soluciones tienen que ser sitio específico. Justamente eso les menciono a mis estudiantes. La solución de este control que les decía de los postes y el alambre funciona muy bien en arroz, ¿ya? Pero en cambio la solución de los baldes se está aplicando bastante bien en otros cultivos y también para áreas silvestres, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, lo aplicaba a un amigo que se dedicaba a conservación y que estaba en Esmeraldas. Entonces, ahí le funciona muy bien esta cuestión de los baldes. La cuestión de los postes no le funcionaría muy bien. En cambio, en arrozales, lo de los postes funciona muy bien porque los pájaros no son un problema para el cultivo. Posiblemente si el caracol estuviera atacando a maíz y quisiéramos implementar esto, ahí sí sería un problema, ¿ya? Porque los pájaros sí aprovechan el maíz como parte de su dieta. Pero en este caso, en el arroz, no hay esa situación. Pero bueno, en este momento yo les di un caso que se está aplicando, un caso muy puntual para el caracol, en donde están utilizando aves. Pero lo que nosotros estamos tratando de implementar es este control biológico conservativo para utilizarlo de manera transversal en agroecosistemas, tanto para sistemas forestales como para cultivos agrícolas, ¿ya? En sistemas forestales estamos trabajando con Novopan actualmente para tratar de controlar a una plaga, que es justamente una plaga invasora, que es el Gonipterus, que está atacando a eucalipto. Y en cultivos agrícolas estamos trabajando con productores de quinoa orgánica, ¿sí? En donde ellos necesitan una herramienta adicional que les permita de manera ambientalmente segura controlar las plagas. Ahora, en este caso, ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir? Primero, nosotros, aquí sería importante un poco mencionar algo de historia. Ustedes habrán escuchado muchas veces que dicen nuestro país es mega diverso, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando la maestría en Chile, siempre me preguntaban cuál es la plaga clave para tal cultivo, cuál es la plaga clave para cacao, cuál es la plaga clave para papa, cuál es la plaga clave para palma africana. El problema que nosotros tenemos es que debido a la biodiversidad que tenemos, nosotros no tenemos una plaga clave, tenemos una gran diversidad de plagas que pueden estar atacando en diferentes estados fenológicos de la planta, ¿sí? Cuando la planta está emergiendo, cuando la planta está en estado vegetativo, cuando la planta está en floración y fructificación. En cada momento vamos a tener alguna especie fitófaga que sea más importante que otras, ¿ya? Entonces siempre me dejaban en blanco, yo no sabía qué responderles en ese caso. Y en ese momento yo le veía la diversidad como un problema, porque decía, no, nosotros no tenemos una plaga clave, nosotros tenemos muchas plagas que pueden atacar en diferentes momentos, en diferentes estados fenológicos de la planta, y también estas plagas pueden diferir dependiendo del lugar en donde nos encontremos, del lugar geográfico que nos encontremos. Entonces, en ese momento yo veía esta diversidad como un problema. Pero después, ustedes recordarán, en 2015, 2016, en donde vinieron algunos PhD de otros lugares con los cuales pudimos compartir experiencias. A la SPOCH llegó doctor Hugo Cerda, ¿sí? Era un PhD en entomología.
quien también tenía muchos contactos que los compartió con Spoch. Entonces, entre esos contactos teníamos, estaba el doctor Francois Genier. También esta persona era un venezolano que había hecho su doctorado en California Davis y que estaba haciendo su programa Prometeo en la costa. Pero esa persona cada cierto tiempo venía y compartía con nosotros sus conocimientos. Establecemos una pequeña investigación también. Cuando salíamos al campo y visitábamos cultivos que habían sido abandonados, siempre encontrábamos insectos fitófagos parasitados, ¿sí? A ver, entre los benéficos, creo que es importante un poco aclarar hacer una diferenciación, ¿sí? Siempre con los productores, muchas veces hablan de bichos, ¿sí? Los bichos, y no hacen una diferenciación de cuáles pueden ser buenos y cuáles son malos. Lamentablemente, por mucho tiempo en el área agrícola tuvimos esa mentalidad, ¿sí? Y pensábamos que había que eliminar todo lo que se mueva, vuele, se arrastre, que no sea mi planta, ¿sí? Todo lo considerábamos un peligro. Éramos un poco como policía gringo, disparaba primero y preguntaba después. Y esa es la razón por la que actualmente tenemos un gran desconocimiento de lo que existe en los agroecosistemas. Es más factible saber qué hay en el bosque, en un bosque natural, a saber qué es lo que hay en un agroecosistema. ¿Por qué? Porque del bosque natural se encargaron durante muchos años los biólogos de tratar de conocer qué es lo que había, de conocer esa biodiversidad. En cambio, en los agroecosistemas, los agrónomos y los forestales lo que hicimos es eliminar. No nos interesaba saber qué es lo que existía ahí. Y afortunadamente, esa mentalidad ha ido cambiando y nos damos cuenta cada vez que la mayoría de lo que existe nos causa de alguna manera más beneficio que perjuicio. Entonces, eso ha hecho que cambie nuestra manera de pensar y que pensemos en convivir con lo que existe y más bien tratar de utilizar lo que existe en nuestro beneficio. En lo que llamamos bichos, lo que llamamos comúnmente bichos, nosotros podemos encontrar unos pocos que van a ser fitófagos, insectos. Estos van a ser un problema cuando la población de estos individuos crece demasiado, ¿sí? Entonces, como crece demasiado, ya nos puede causar un daño económico. Sin embargo, estos individuos, si no llegan a esos niveles de causarnos un daño económico, son una base de la cadena trófica. Muchos pájaros, muchos roedores, muchos anfibios se alimentan de insectos. Entonces, estos individuos de alguna manera son responsables del bienestar que nosotros tenemos. Entonces, como les decía, tenemos un pequeño grupo. Bueno, tenemos un grupo de insectos que son fitófagos y que pueden convertirse en problema cuando la población puede explotar. Y tenemos otro gran grupo de individuos que son más bien lo que llamamos benéficos. Dentro de los benéficos tenemos los polinizadores. Había ya falleció un entomólogo americano, O.E. Wilson, que decía que el momento que desaparezcan las abejas, la población humana desaparecería. O sea, a ese nivel de importancia le daba a los polinizadores. Luego tenemos los depredadores, que son insectos que se van a alimentar de otros insectos. ¿Ya? Entonces, estos nos van a ayudar a controlar la población de fitófagos. Otros benéficos que también nos ayudan a controlar a los insectos fitófagos son los parasitoides. ¿Cómo funcionan los parasitoides? Aquí tenemos dos grupos. Dentro de los parasitoides podemos encontrar Hymenoptera y Diptera. En Hymenoptera tenemos
Ahí está el grupo de las abejas, avispas, hormigas, ¿ya? Y en díptera está lo que llamamos moscas y mosquitos. Entonces, los parasitoides, ¿cómo trabajan? La hembra busca un hospedero, ¿ya? Por lo general es un insecto fitófago. Y en este hospedero deposita un huevo. De ese huevo va a salir una larva. Y esa larva lo que hace es comienza a alimentarse del hospedero, ¿sí? Y finalmente sale. Entonces, el hospedero morirá por el daño causado por la larva o morirá de manera indirecta porque la larva creó una ventana a partir de la cual podría entrar o puede entrar un patógeno. Lo interesante de los parasitoides es que son muy específicos, ¿sí? Van a atacar, están muy relacionados con su hospedero, ¿ya? No son generalistas. Este va a estar relacionado con un grupo en particular. Otro grupo de los benéficos tenemos a los recicladores. Estos, en cambio, nos ayudan a incorporar la materia orgánica para el sistema. Dentro de los recicladores tenemos, por ejemplo, los escarabajos peloteros, ¿sí? Estos son los que vemos en las películas, por ejemplo, los egipcios los consideraban mucho, ¿ya? Y algunos de los crucifijos que tenían esta momia, habrán visto en algunas veces escarabajos. Y está relacionado justamente a esto, porque ellos pensaban que estos escarabajos estaban de alguna manera relacionados con el Renacimiento. Uno de los estadios del insecto se llama pupa, ¿sí? Y se dice que a partir de la observación de la pupa es que se les ocurrió que haciendo una construcción de manera artificial, ¿sí? Podían alcanzar la resurrección. Y esa construcción de manera artificial es la momia. Entonces, si ustedes, o sea, con un poco de imaginación, si comparan una pupa y una momia, van a ver que hay un cierto parecido, ¿ya? Entonces, como pueden ver, los insectos son bastante interesantes. Entonces, yo les decía, cuando salimos al campo con el profesor Jemiel, nos dimos cuenta que había una gran cantidad de individuos que estaban parasitados. Entonces, eso nos abrió los ojos, ¿sí? El potencial que teníamos. Y luego hubo la oportunidad, bueno, con el doctor Jemiel también aprendimos una técnica para muestrear insectos que era muestreo destructivo. Entonces, lo que hacíamos era tomábamos una muestra completa de la planta y la llevábamos al laboratorio y la disectábamos. Y ese tipo de muestreo lo aplicamos para dos estudios en realidad. Hemos hecho un estudio de la entomofauna asociada al cultivo de quinoa y de la al chocho. Entonces, como pueden ver, ahora ya no hablamos como antes, queremos conocer las plagas, sino queremos saber todos los insectos que están presentes en el agroecosistema chocho, todos los insectos que están presentes y asociados al cultivo quinoa. Entonces, este muestreo destructivo nos permitía conocer los individuos, ¿sí? Y podíamos saber en qué parte de la planta está, lo que está relacionado con la raíz, lo que está relacionado con el tallo, lo que está relacionado con las flores. Además, como podíamos colectar inmaduros, podíamos colocarlos en cámara de crianza y de esa manera conocer el ciclo de algunos individuos. Entonces, conocíamos el inmaduro, la pupa, el adulto. Y en algunos casos también pudimos conocer los parasitoides. Entonces, llevábamos un individuo y después de cierto tiempo veíamos que aquí salía una microavispa. Y lo interesante es que en este caso podíamos conocer la interacción directa y podíamos decir, esta microavispa está relacionada con este hospedero, este fitófago. Entonces, fue bastante interesante. Y ahí nos dimos cuenta justamente que teníamos, o sea, verificábamos que teníamos una gran diversidad, pero una gran diversidad de benéficos también. Entonces, ahí veíamos justamente que teníamos un gran potencial y que podíamos hacer que estos benéficos trabajen con nosotros. Entonces,
Dentro de las interacciones que tuvimos con colegas de otros países, cabe mencionar que pudimos conocer al doctor Geoff Gur, justamente es uno de las personas que más ha investigado control biológico conservativo. Él es un australiano que ha trabajado mucho en Asia y en algún momento se planteó la posibilidad de controlar una plaga invasora que estaba atacando al café en las Islas Galápagos. Entonces, tuve la oportunidad de estar en Galápagos con el doctor Geoff Gur, en donde pudimos compartir algunas experiencias que a la final fue bueno porque nos ayudó a sentar las bases para las investigaciones que estamos haciendo actualmente. Entonces, una de las cosas importantes es conocer qué es lo que tenemos. Por eso es importante los inventarios para saber qué es lo que hay y de esa manera nos da una idea de cómo podemos utilizarlo. La siguiente parte o la siguiente fase de estas investigaciones está relacionada con la vegetación. ¿Sí? A ver, aquí en el control biológico conservativo hay algo importante que se llama ingeniería de ecosistemas. ¿En qué consiste en esto? Esto consiste en que nosotros hacemos ciertas modificaciones en el agroecosistema justamente para favorecer la presencia de estos individuos benéficos. Entre lo que podemos hacer está, por ejemplo, la implementación de franjas de plantas con flores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, entonces podemos hacer franjas de plantas con flores. Otra actividad que podemos hacer es la colocación de dispensadores de suplemento alimenticio. El suplemento alimenticio ya se lo viene utilizando en el hemisferio norte, en la producción apícola. Ustedes saben, allá tienen las 4, hay pocas flores, entonces las abejas tienen poco alimento. Los apicultores, para evitar perder grandes poblaciones de abejas, lo que hacen es les proporcionan suplemento alimenticio, que consiste en agua con azúcar. De esa manera, bueno, la calidad de la miel no va a ser muy buena, pero en cambio mantienen una población, la población alta, para que cuando las condiciones sean óptimas, puedan empezar a producir rápidamente. Entonces, eso es una de las prácticas que se ha tomado para el control biológico conservativo. Y muchas veces, como les decía, y así no se acaban los seres humanos, Carlitos, también, porque si se acaban las abejas, se acaba. Y Carlitos, ¿qué tan cierto es ese tema? Porque un momentito antes de continuar, Marco Vinicio nos quiere dar un anuncio publicitario. Te agradecemos, Carlitos, y vamos a seguir continuando. Vamos a continuar con la entrevista, claro, con las preguntas. Muy bien, pero Monsita. vamos a echarle un ratito a Marquito. Gracias, me indica Monsita a comerciales. Movida solidaria. Manos que dan, manos que reciben. Agradecemos tu gentil colaboración en esta noble causa. Hornado Sangolquilelio, caldo de gallina, tilapia, menudo. Grandes artistas invitados. Gustavo Cárdenas, Laurita Morán, Angie, tu dulce tentación, Amparito del Pilar, Diana Sin Límite. Presentación de Ballet C, Arte y Tradición. Lugar, Avenida General Rubiñahui, sector El Colibrí, junto al Chifa El Colibrí. Fecha 16 de marzo del 2024, desde las 10 de la mañana. Habrá rifas, premios y grandes sorpresas, valor $3. Tendremos parqueadero privado. Gran comida solidaria. Este es mi resentido corazón. Café Champineros, el mejor café con aroma y sabor. Permítame darle a conocer nuestra atención de siempre. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. Conozcamos los antecedentes. El nombre de Champineros viene de un barrio en Bogotá. Hace 85 años que tenemos el café. Había ese barrio
que se llama Chapineros y que según cuenta mi mami, porque yo no conozco, ese barrio era uno de los mejores de Bogotá, era un barrio residencial, colonial. Les gustó el barrio mucho y por eso le pusieron el nombre acá, Chapineros. Disfrute música en vivo con un vino hervido. Festejamos su cumpleaños. Le atendemos a domicilio. Deliciosos almuerzos de casa. Llámanos 0968-732-036. Visítanos acá en Quito, Vicente Aguirre, OE 206 y 10 de agosto. Edificio Torres Erza. Cafetería Champineros. Tradición y buen sabor. Te esperamos. Les hago la invitación a nuestros clientes antiguos, a nuestros clientes nuevos, a nuestros clientes consentidos, que vengan acá a nuestra nueva dirección. Nos cambiamos de casa, pero no de sabor. Tenemos el mismo exquisito sabor de los sándwiches de pernil, de las humitas y de todas las delicias quiteñas. Y también estamos con deliciosos almuerzos de casa. Vengan, les invitamos, aquí les espero. Muy bien, bueno, para este día viernes, el Día de la Mujer, a partir de las 18 horas o 5 de la tarde, comenzamos con el repertorio de música completamente de los grandes recuerdos inspirados, ¿no? Así que tenemos músicos de planta en Cafetería Chapineros, que hacemos el homenaje especial para el Día de la Mujer. Este viernes comenzamos con ese festival de música también dentro de la cafetería. Mis amigos están invitados todos a compartir este día especial de esa linda dama, la mujer. Continuamos, Moncita, adelante, siga por favor. Muchas gracias, Marquito. Nos unimos a la invitación, aprovechando que se conmemorará el Día de la Mujer. Tienen la oportunidad de llevarles a compartir en estos espacios tan interesantes que nos presentó Marquito. Carlitos, súper interesante la temática. Las especies, sí. Los bichos que nosotros los conocemos y que muchas veces nos causan un poco de repulsión, incluso realmente nos damos cuenta que son buenos, muchos de ellos son buenos, ¿no? Cuando una especie invasora se convierte en plaga, y voy un ratito a la parte cuando nosotros estamos en nuestras casas, generalmente tenemos plantitas, tenemos, no digo plantaciones, pero sí unas dos que tres plantitas a lo mejor que las cuidamos. Y no sabemos por qué no se desarrollan. A lo mejor es por estas especies y cómo podemos identificar si están afectadas de alguna manera. A ver, el por qué no se desarrolla una planta. Bueno, hay varios factores. Puede ser el riego, es uno de los, es otro aspecto importante. Otro aspecto puede ser la adaptación de esa planta a las condiciones de temperatura, humedad, precipitación. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de plagas y enfermedades, como habíamos hablado. Entonces, hay insectos fitófagos que podrían causar afectación en la planta, y también hay microorganismos que pueden afectar a raíz o a hojas, y eso puede causar que la planta no se desarrolle. En el jardín, lo ideal es tener una alta diversidad, ¿sí? Y es justamente a eso apunta la implementación de la franja de plantas con flores. Lo que queremos es incrementar, o sea, por lo general, por ejemplo, en cultivos nos manejamos con un monocultivo, una sola especie dominante. Ustedes han visto qué es lo que pasa en un bosque. Muchos habrán tenido la oportunidad. En un bosque, ¿qué es lo que tenemos? Una gran diversidad de plantas, ¿verdad? Y ahí no vemos la presencia de plagas, justamente porque esa gran diversidad permite que haya, o sea, esa gran diversidad de plantas permite que haya una gran diversidad de insectos, por ejemplo, o de vertebrados o de aves. Y esa diversidad es la que nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿ya?
Cuando nosotros llegamos, eliminamos la parte silvestre e implementamos el monocultivo, rompemos ese equilibrio. Hace tiempos, desde hace unos 15 años, 15, 20 años, se ha dado mucha fuerza en la parte de ecología a tratar de entender cómo se da los servicios, cómo funcionan los servicios ecosistémicos y la relación que existe con la biodiversidad. Entonces, la conclusión a la que han llegado es que mientras más biodiversidad existe, va a haber una mayor cantidad de servicios ecosistémicos. Mientras más diversidad existe, también los ecosistemas van a ser más resilientes. Eso quiere decir que pueden soportar más fácilmente golpes que se encuentren. Entonces, la recomendación por ejemplo, para un jardín de un hogar, la idea sería tener una gran diversidad de plantas, gran diversidad de especies, porque eso nos permitiría que haya mayor control natural. Carlitos, a Eduardito no se le escucha, lastimosamente. No se le escucha a Eduardito, qué pena. Bueno, Carlitos, para no quedarme con la duda, decía yo que tú al inicio mencionabas que un científico, no recuerdo el nombre, mencionaba que cuando se acaben las abejas, si llegase a pasar, se acaban los seres humanos. Y justamente la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es real? ¿Debemos cuidarlas como un tesoro? A ver, vamos. Los insectos, como había mencionado, son base de la cadena trófica, ¿sí? Son parte importante en la dieta de muchos organismos. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar acerca de cadenas tróficas y redes tróficas. Entonces, en la cadena tenemos un productor, que es una planta, ¿sí? Y luego viene, por ejemplo, un insecto, del insecto arriba del insecto. Un insecto se alimentará de la planta. Habrá posiblemente un pájaro o un roedor que se alimente del insecto. Habrá, por ejemplo, un búho que se alimente del roedor, ¿sí? Y así como se llama, esa es solo una cadena. Pero luego tenemos las redes, en donde muchas cadenas están mezcladas entre ellos. A veces escuchamos un individuo ha desaparecido o un insecto ha desaparecido, bicho feo, no es importante para nosotros. Pero resulta que ese bicho feo era importante para alguien más. Entonces, ¿qué ocurre? Como el dominó. Si cae uno de esos individuos, hay otros individuos atrás que serán afectados. Y de seguro, como se llama, en esa red, de alguna manera, nuestro bienestar será afectado. Entonces, esto con respecto a las cadenas tróficas y los insectos en general. Luego tenemos que, como les he mencionado, la mayoría de insectos, además de ser cadena trófica, parte importante de la cadena trófica, también cumplen un papel importante en la naturaleza. Pasó en Australia, ¿sí? Podemos hablar, en Australia llevaron el ganado. Ustedes saben, Australia fue colonizada por los ingleses, ¿verdad? Entonces, cuando los ingleses llevaron el ganado vacuno, ¿sí? En Australia existían escarabajos peloteros que se alimentan y manejan el excremento, pero eran unos individuos pequeños porque los mamíferos o los vertebrados que existían ahí no eran muy grandes. En cambio, llegan los ingleses y llevan el ganado y el ganado produce grandes cantidades de excremento. Y lo que pasó es que literalmente se vieron inundados de excremento. Y no sé si ustedes se han podido fijar, pero resulta que en los pastizales, en donde hay excremento, el ganado no se alimenta. Entonces, lo que estaba pasando es que estaban perdiendo superficie de producción, ¿sí? Porque el ganado no podía alimentarse. Y después, en el excremento, se reproducen muchos dípteros. Entonces, estaban comenzando a tener un problema de salud pública, ¿ya? Entonces, vean lo que pasaba. O sea, no había el insecto que hacía el trabajo de limpieza, ¿sí? O sea, aquí lo tenemos. Y para nosotros el ganado no es un problema, ¿verdad?
porque existen los individuos que hacen el trabajo. Pero en este caso en Australia, debido a que se hizo esa introducción, no había. Entonces, ahí los biólogos de ese entonces tuvieron que hacer la investigación y lo que hicieron es ir a África, ¿ya? Y ver los individuos que estaban haciendo, los escarabajos peloteros que hacían este trabajo, y los introdujeron a Australia. Entonces, al poco tiempo, ya otra vez tuvieron los pastizales limpios. Entonces, ya recuperaron áreas de producción y también solucionaron el problema de salud pública. Entonces, otro ejemplo importante de cómo los insectos nos ayudan ahí. Otro ejemplo, las termitas, ¿sí? Las termitas pueden ser un problema en área urbana, en los lugares en donde utilizan la madera para la construcción, ¿verdad? Pero estos individuos en el área silvestre cumplen un importantísimo papel de reciclaje. Si no estuvieran las termitas presentes, los maderos que se caen, o sea, los árboles que se caen, permanecerían muchísimo tiempo antes de poder descomponerse. El trabajo de las termitas es romper esa madera para que otros microorganismos puedan, o sea, para que otros organismos, en este caso, puedan empezar a trabajar. O sea, a la madera le hacen pedazos más pequeños, las termitas hacen pedazos más pequeños, y las hormigas, y las bacterias y los hongos pueden empezar a degradar más rápidamente la materia para que ésta vuelva a la naturaleza nuevamente. Con respecto ahora a la polinización, las especies vegetales más evolucionadas son las que dentro de su sistema de reproducción utilizan o se apoyan en los insectos para poder hacer justamente la polinización, o sea, el proceso de unir los gametos y después la producción de la flor y el fruto. Entonces, como pueden ver, los insectos son individuos muy importantes para nosotros, muy importantes. Y su pérdida realmente sería bastante catastrófica para nuestro bienestar. Hemos aprendido, Carlitos, que no hay bicho ni insecto feo, sino más bien no valorado, ¿no? Así es, súper interesante, súper interesante. Bueno, tenemos una pregunta. Vamos a dar lectura a nuestros seguidores, y uno de ellos es Vinicio Cepeda. Dice, buenas noches, estimados ingenieros. ¿De qué manera se puede hacer control biológico para gallina ciega? Ya que es una plaga que ocasiona daños considerables a diversos cultivos, en el caso de frijoles en el cantón Payatanga. Fuertes abrazos, estimados docentes. Control biológico, se podría implementar, por ejemplo, esto de las franjas de plantas con flores o dispensadores. Y de seguro aquí tenemos para microavispas que podrían hacer el control, o sea, podrían parasitar a estos individuos y reducir. Otra manera de hacer control sería utilizar Bacillus thuringiensis, ¿sí? Bacillus thuringiensis. Lo que se hace es unas bolas cebo, ¿sí? Con afrechillo, un poco de melaza y Bacillus thuringiensis. Entonces, lo que va a pasar es que estas gallinas ciegas se van a ver atraídas a esta bola cebo, se van a alimentar y al comerse van a introducir el Bacillus thuringiensis al interior de su organismo y de esa manera van a morir. Bien, muchas gracias, Carlitos. Realmente una solución que podría ser efectiva. Vinicio, por favor, implementarla, nos cuentes cómo te ha ido. Moncita, no sé si es que vamos a la parte de conocer. Sí, solo quería dar... Gracias. Antes de pasar a la segunda parte, también voy a permitirme leer un comentario que realiza Carmita Zavala. Dice, buenas noches, muy fascinante la entomofauna. Los resultados deberían dar opciones de control en cultivos comerciales y así bajar la incidencia del control químico de plagas. Entonces nos unimos al comentario. Sí, Carlitos, sí. O sea, cabe mencionar que esto está pensado
para que sea una parte del manejo integrado de plagas, ¿sí? Entonces, en el manejo integrado de plagas, nosotros aplicamos de manera simultánea, por ejemplo, control cultural, control etológico, control biológico, control físico, ¿sí? Todos estos están enfocados a que la población de patógenos y plagas sea baja, no llegue a niveles que nos causen daño económico. Uno de los pilares, justamente uno de los pilares del manejo integrado de plagas son los enemigos naturales. Entonces, el control biológico conservativo lo que hace es reforzar ese pilar, el de la presencia de enemigos naturales. Lo que hacemos es que estos individuos trabajen para nosotros. Interesante y muy, muy importante realmente conocer de estos temas. Te comento, Carlitos, que nuestra audiencia no solo son los estudiantes o los miembros de la Facultad de Recursos Naturales o de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sino que este programa se transmite por todo el mundo, ¿sí? Están de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades del país e incluso del extranjero. Entonces, quisiéramos que les motives igual a toda nuestra audiencia a emocionarse tanto como nos has emocionado a nosotros con este tema tan importante. El mundo de la entomología es muy, muy interesante, como tú lo has mencionado, bastante fascinante, porque son unos pequeños individuos, muchas veces menospreciados, pero que realmente de manera silenciosa nos ayudan mucho en diversos aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aún las cucarachas, ¿sí? Que son tan mal vistas, pero a la final creo que son mal vistas porque nos delatan, ¿sí? Nos delatan. El papel de las cucarachas en la naturaleza es ser recicladoras, ¿sí? Es ser recicladoras. Entonces nos delatan, ¿por qué? Porque cuando una cocina o un lugar no está bien aseado, ahí se van a presentar las cucarachas, ¿sí? Entonces, pero su papel en la naturaleza es ser recicladoras, más bien como se llama, como que nos ayudarían, pero como son chismosas, por eso no les queremos. Por chismosas les hacemos a un lado. Se llama después de los insectos y su importancia en salud pública. Ustedes habrán escuchado alguna vez qué es más peligroso, una serpiente o un león o un mosquito, ¿sí? Y la respuesta es el mosquito, porque la serpiente o el león de alguna manera lo podemos ver, pero el mosquito muchas veces no. Y el mosquito puede ser vector de algunas enfermedades. En nuestro país, una gran parte se encuentra en zona tropical, los individuos del orden Diptera son vectores de enfermedades como la malaria, el dengue, la chikungunya, ¿sí? Fiebre amarilla, entre otras. Entonces, como pueden ver, los insectos son muy importantes porque abarcan muchos aspectos de nuestra vida. O sea, se dice que el grupo que compite más exitosamente con los humanos es justamente los insectos. Bueno, y las cucarachas con los chismosos, ¿no? Carlitos, queremos agradecerte infinitamente por haber compartido con nosotros este espacio y vamos a pasar a otra ronda de preguntas un poco más personales. Queremos saber quién es Carlos Carpio, cuáles son sus aficiones, qué es lo que le gusta, cuál es su comida favorita, cuál es su hobby. Bueno, mi comida favorita posiblemente los mariscos, sí, todo lo que sea mariscos, sí, me gusta mucho. Dentro de los hobbies está no me gustan mucho los deportes, pero la actividad que disfruto bastante es el trekking o senderismo, ¿sí? Ya que es una actividad que permite estar en contacto con la naturaleza y conocer lugares nuevos. Qué interesante, Carlitos. Eres de Quito. ¿Qué puedes decirnos de vivir aquí en Riobamba?
Sí, efectivamente, soy de Quito. Riobamba es una ciudad bastante acogedora, ¿sí? El único aspecto que no me agradaba mucho es el clima, sí, pero creo que ya me he aclimatado, ¿sí? Cuando vivía en Chile, sí, en la época de otoño e invierno, por recomendación de una amiga, para no enfermarme, utilizaba bufanda, ¿sí? La recomendación fue bastante buena porque a partir de que comencé a utilizar bufanda ya no me enfermé, ¿sí? No me enfermé. Cuando regresé a Ecuador, a la semana que estuve aquí ya guardé las bufandas, ¿sí? Pero cuando vine a Riobamba, ¿sí? A la semana que estaba en Riobamba, comencé a buscar otra vez las bufandas y comencé a utilizar. Entonces, ese es el único aspecto que me complicaba. Pero de ahí, Riobamba, como digo, es una ciudad bastante acogedora. Es bastante fácil moverse aquí en la ciudad. Uno caminando puede moverse en el centro sin ningún problema. El costo de vida de la ciudad también es muy bueno. En Riobamba es una ciudad que se puede comer muy bien, y a un costo muy accesible, ¿sí? Como se llama. Por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos la cena de clausura del Congreso Forestal en 2019, lo hicimos en Patrimonio, ¿sí? Y los expositores internacionales, cuando vieron el lugar y la comida que teníamos, nos decían, ¿y cuánto gastaron en esto? Pensaban que habíamos tirado la casa por la ventana. Y en realidad fue bastante módico. O sea, nos costó como la cuarta parte de lo que nos hubiera costado hacer eso en Quito, por ejemplo. Entonces, la gente de Riobamba también es bastante amigable. Entonces, hay muchos beneficios. La movilidad también, como se llama uno cuando ha estado en Quito, realmente hay horas picos en Quito en que no hay por dónde moverse, como se llama, está todo colapsado. En cambio, antes de la pandemia no había problema de movilidad. Ahora después de la pandemia veo que más bien muchos riobambeños retornaron a su tierra, ¿sí? Veo que ha incrementado mucho el parque automotriz. Pero la congestión es en ciertas avenidas, ¿sí? Aún hay alternativas para la movilidad. Entonces, todas esas cosas hacen que Riobamba sea un buen lugar para vivir. Además de su linda gente, mi querido Carlitos, para la siguiente semana tenemos invitado a nuestro querido compañero, el máster Germán Reynoso. También les invitamos, por favor, para que nos acompañen. Y bueno, de mi parte, Carlitos, muchísimas gracias. Hemos pasado una noche excelente, hemos aprendido muchísimo del control biológico. Yo no sabía, yo también tenía por ahí un poquito de repulsión a algunos bichos, pero ahora ya les voy a tener un poquito más de cuidado. Así es que de mi parte, un fuerte abrazo, mi querido Carlitos, siempre un gusto y nos vemos de encontrar en futuras ocasiones. Mosita, te doy el paso. Sí, me uno al agradecimiento de Fernando hacia Carlitos por toda su experticia y darnos a conocer aspectos tan importantes que desconocíamos muchos. No somos conocedores del tema, pero hoy tuvimos la oportunidad, la grata experiencia de conocer un poco más. Gracias a ti, Carlitos, por toda la buena voluntad primero de participar en los martes. Estamos mostrando al mundo lo que hacemos, todo lo bueno que hace la Facultad de Recursos Naturales, todo lo bueno que hace la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, obviamente a través de Radio Consentida, la internacional. Agradecemos siempre a Marco Vinicio por darnos la oportunidad de compartir en este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlitos, Fernando, Marquito. Un gusto para nosotros el compartir cada martes. Me uno a las palabras de Fernando. Les invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo tema. Muy bien, bueno, gracias al invitado, al ingeniero Carlos Carpio Cova, que es especializado en el control biológico para la agricultura, y reciba nuestro saludo especial de todos nuestros invitados los martes con la SPOCH. Para Fernando, para Monsita, para Eduardo, que no tuvimos la suerte de dialogar con él porque motivos, no sé, parte técnica, Monsita tiene que dirigir nuevamente por ahí también.
Sí, lastimosamente tuvo algunos problemas, dificultades técnicas, pero la próxima semana esperamos que ya esté con nosotros al 100%. Así es. Muy bien, excelente. Nos estamos retirando por el momento. Viene Puntual Deportivo en la cancha de La Consentida más adelante. Es una gentileza de todos los martes invitarles también para que nos siga a través del programa de esta noche. Gracias, Marquito. Gracias a usted también. Muchas gracias por la invitación. Este es el espacio donde la diversidad de ideas y opiniones se encuentran. Aquí, en este rincón de la radio, invitamos a pensadores, creadores, soñadores y hacedores de todos los ámbitos de la vida a compartir sus pensamientos y experiencias, desde la política hasta la poesía, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Exploramos todos los temas bajo el sol y más allá. Así que sintonicen, relájense y prepárense para sumergirse en un mar de conversaciones fascinantes en Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito.